Gracias por seguir con nosotros aquí en Limay Noticias, en este programa especial, en este encuentro especial para referirnos a estos 5 años del comienzo del aislamiento por la pandemia por coronavirus, la circunstancia más difícil que atravesó la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Estos son los términos con que las instituciones hacen referencia a esta pandemia, que comenzó en China y que se propagó rápidamente a todo el mundo, aún a lugares remotos. El diálogo ahora es con el doctor Víctor Parodi. Él integró el equipo de salud junto al doctor Leonardo Gil. Estuvieron en la primera línea de trabajo, de combate de esta pandemia que tristemente, decíamos, se llevó a más de 500 barilochenses. Sí, generalmente hay algunos se les trae malos recuerdos, lamentablemente. Pero sí, fue un proceso que empezó casi con no conocer mucho sobre la enfermedad y después de algunas decisiones que uno, independientemente de que pueda estar o no de acuerdo, estaban establecidas como normas o procesos institucionales o nacionales o provinciales. Lo que pasa es no llevar la decisión de cada uno generaba caos, crisis, así que había que cumplir esa norma independientemente de que uno estuviera más o menos de acuerdo. Para el equipo de salud, que los médicos son un actor más en la pandemia, era ir conociendo semana a semana los distintos procesos, variaciones que iba teniendo todo esto y las repercusiones en las personas, en la familia, en los grupos, lo que representó casi 2 años de aislamiento. Pero bueno, ya lo atravesamos. Hoy uno ve más tal vez el post-pandemia, aunque estamos hablando de 5 años que empezó o 3 años que disminuyó. Los resultados de las cuestiones psicológicas, vinculares, relacionales, se están sintiendo y se siguen sintiendo, y muchas no creo que sean casuales más allá de la crisis que hoy atravesamos, ¿no? 552 personas. Estamos hablando de región, porque no se olviden que también éramos hospital de referencia ante pacientes graves que venían de la zona de la meseta, de Jacobasi, Comayo, Pilcanilleo, El Bolsón, Orquinco, más los de Bariloche, y en ese total incluimos también a la gente, más allá que cada uno después, según su domicilio, se discrimine ese fallecimiento. Por eso decimos que el impacto, más allá del contexto, que formamos parte de una sociedad, lo que respecta a salud, al otro día ya teníamos que volver a atender lo que habitualmente atendíamos, y parte de los impactos vamos a plantearlo ahora, que se viene este contexto alerta por sarampión, porque también durante ese tiempo se dejaron de completar esquemas de vacunación sobre enfermedades que uno esperaba ya camino a la erradicación, y hoy estamos con una alerta de brote en alguna región de nuestro país de una enfermedad que tiene una rápida transmisibilidad entre personas, así que por eso hoy planteamos parte de los resultados tiene que ver con haber bajado esas defensas o esos programas que teníamos ya instalados pre-pandemia. Y en el equipo de salud hubo pérdidas notorias, familiares de personas que trabajaban en salud. Por eso vamos a compartir el testimonio de Roxana Mayón. Ella es enfermera, trabaja en el Sanatorio San Carlos, trabajó en la pandemia, se enfermó, estuvo muy grave, no alcanzó a estar en terapia intensiva porque no habían camas disponibles, por lo tanto la asistieron y pasó este trance como se pudo, pero en el mismo momento en que ella estaba muy grave, su padre, que también estaba internado junto a ella, falleció. Cuando arranqué a trabajar, que fue el 1 de mayo en el 2020, después de mi licencia, bueno, empezamos con esto, obviamente con el miedo, con la incertidumbre,
con el saber esto, qué me va a pasar, qué voy a hacer, pues yo tengo mi familia. Bueno, pasé una etapa bastante por ahí temerosa. Después me tocó a mí estar en el sector COVID y justo nos agarró la etapa en la que estaba el virus bastante fuerte, así que, y ahí fue donde yo me contagié. Lamentablemente me contagié, pasé un proceso de esta enfermedad bastante compleja, yo estaba muy mal, me internaron por disponibilidad de camas en terapia, no llegué a pasar a terapia. En ese lapso se enferma mi padre, él también contrae el virus, se interna. Me acuerdo siempre que estuvimos los dos internados en el mismo tiempo, él en una habitación, yo en otra habitación, y ahí fue donde, bueno, lamentablemente mi papá no pudo pasar esto y se lo llevó el virus, falleció en agosto del 2020, y nada, fue todo un proceso y que realmente que fue, creo que eso lo que a mí me impulsó a formarme más, a vincularme más con enfermería, con el cuidado, con la atención, a pesar de ese dolor, ¿no? A pesar de ese dolor, de esa pérdida inmensa que tuvimos y que todavía hoy se siente, porque uno, desde el lado esto, ¿no? Yo soy enfermera, no pude atender a mi papá, no lo pude cuidar, no pude estar ahí. Lamentablemente este virus no nos dejó despedirnos de él. Fue muy difícil. Así que la pandemia marcó mi vida de una manera muy especial, diría. El equipo de salud del Hospital Zonal también sufrió la pérdida de un querido compañero, Carlitos Burgos. Usted se acordará la despedida de Carlos, un enfermero que estuvo al pie del cañón, que se infectó 2 o 3 veces. Creo que fue la tercera vez que contrajo COVID, que perdió la vida. Vamos a compartir algunas imágenes de lo que fue la despedida de Carlos Burgos por parte de sus compañeros. Y el recuerdo de vecinos tan queridos, ¿no? Vamos a compartir ahora un diálogo con Alejandro Pozas para recordar y rendir de alguna manera un homenaje en él a todos nuestros vecinos que partieron. Y nos estamos refiriendo al querido Pepe Calvo. Pepe trabajaba en la Cooperativa de Electricidad, participó de la Cámara de Comercio, un vecino muy, muy querido en lo personal, un amigo que se enfermó de golpe. Él se cuidaba muchísimo, cuidaba a su esposa, hacía todo lo que había que hacer, sin embargo se enfermó y tristemente nos dejó. ¿Cómo era Pepe en el recuerdo de uno de sus amigos? Bueno, la verdad que como todos, seguramente con mucha tristeza por tener que haber parado, digamos, como todos, nuestras actividades, nuestras vidas. Es como que se hizo un parate. Nos encerramos en nuestras casas y sobre todo aquellos que tenemos mucha actividad, nos pareció algo sumamente extraño. Tuvimos que dejar de hacer nuestras tareas cotidianas
Obviamente estábamos por otro lado tranquilos porque estábamos rodeados de nuestra familia, ¿no? O sea, los que podíamos o los que pudimos, estábamos con nuestra familia y no salíamos de ahí, no salíamos de nuestras casas, no salíamos de nuestro propio, gracias a Dios, algunos teníamos por lo menos un patio que compartir. Y bueno, nada, es para alguien que siempre está activo haciendo millones de cosas, fue algo muy fuerte. Después, obviamente, todo lo que desprendió la pandemia fue más fuerte todavía, ¿no? Como dos personas que en lo personal fueron muy duros haberlos perdido. Uno fue un amigo de la militancia barrial, del trabajo social, como era el Vichy Guerrero, y otro fue alguien con el cual no solo compartí una amistad, que siempre decíamos que increíble, ¿no? Teníamos una diferencia de edad importante entre ambos y sin embargo me hice muy amigo de él y compartimos muchísimas horas de trabajo, de viaje. Él me dio el puntapié inicial en lo que es el movimiento cooperativo, si bien yo venía acompañando desde lo político la actividad en la cooperativa. Él fue el que me abrió las puertas de la Federación Rionegrina, me enseñó qué es lo que se trataba, cómo se vivía el cooperativismo a nivel provincial. Y a partir de ahí, bueno, como todos saben, seguí muchos años y sigo muchos años en el cooperativismo. Pero bueno, Pepe era un hombre que con una trayectoria en diferentes ámbitos de la ciudad, siempre en lo comercial o en lo empresarial, en las actividades sociales. Y bueno, tiene una familia divina con la cual también tuve la oportunidad de tratarla. Y bueno, la verdad que fue muy triste que esto que comentábamos recién, que una enfermedad tan dura se lo haya llevado tan rápido, ¿no? Nosotros tuvimos de un día para otro que enterarnos que había sido internado y que, bueno, a los días no lo pudimos ver más, ni siquiera pudimos despedirlo, no pudimos ni siquiera ir a hacer esa despedida que muchos sentimos, ¿no? Que muchos estamos acostumbrados, ¿no? Una costumbre cultural de poder despedir y más a un amigo. Sí, la verdad que en esta etapa que me toca a mí afrontar de trabajo, recuerdo muchas veces su pasaje por la cooperativa y sus enseñanzas y su colaboración y su forma de ser que era tan agradable y siempre en lo personal a mí marcándome muchas correcciones, si se quiere, de la forma de manejarse en el ámbito no cooperativo. Me parece que es una lástima, pero hay que recordarlo con alegría, porque es un hombre que siempre estaba alegre, que siempre tenía predisposición, siempre tenía ganas de generar. Era un hombre, como decíamos, con muchos años más que yo, pero la verdad con una polenta y unas ganas de hacer siempre y de generar que contagiaba. Entonces me parece que hay que recordarlo así y revalorizar ese entusiasmo que él tiene en trabajo diario y en ideas y propuestas para adelante, que es un poco lo que él siempre iba sin querer. Yo creo que él lo hacía de forma natural. Él te demostraba que se podía hacer tal cosa, que se podía generar, que se podía seguir pensando en que adelante había más por hacer y sin enseñarlo, él lo iba haciendo y de esa forma te iba marcando el camino. Pero las cosas pasaron, el aislamiento, que duró casi 2 años, que nos mantuvo separados de nuestros afectos, de nuestras costumbres, encerrados, pero que fue una de las herramientas para poder superar esta tremenda pandemia del siglo XXI. Vamos a compartir en el diálogo con el doctor Parodi lo que ocurrió después, cómo se puede hoy encontrar huellas del COVID, qué pasó, qué quedó en materia de patologías psicológicas particularmente. Él nos da su opinión. Yo creo que tiene que ver más con el aislamiento, ¿sí? El no poder tener ese espacio para desarrollar las actividades que uno desea, estar limitado, de tener tiempos para ir a comprar algo, pero por eso vamos, de qué manera repercutió
desde lo psicológico y de lo vincular de muchos grupos de trabajo, por lo menos en el área de salud sí se va notando un cambio, la gente tal vez más antigua, más vieja, ha tenido un proceso de resiliencia diferente que un grupo de generación más joven. No tenemos especificadas cuáles podrían estar directamente asociadas, como se habla mucho. Habrá sido por la vacuna, habrá sido porque tuve COVID y pasé leve, pero tengo estos efectos. Todavía no las tenemos particularmente en nuestra zona o en nuestra provincia muy definidas. Lo que sí es claro que se incrementaron muchísimo las consultas, como dije anteriormente, del área de salud mental. Eso se ha intensificado como también situaciones de consumo. Lo que sí, la única sorpresa que tenemos es que claramente con la vacunación se empezó a notar la reducción del impacto, particularmente en las formas graves de la muerte, particularmente en la gente mayor de 50 años. Eso sí lo manifestamos, independientemente que alguno haga otro tipo de análisis pro o anti vacunas, pero sí fue una realidad que vimos que la curva bajó exponencialmente posterior al inicio de vacunación. Calculemos que lo empezamos a notar dentro de las pocas semanas que se empezó a buscar la población de riesgo, particularmente las personas mayores. Y con el doctor Barclay hemos tenido una hermosa charla. El doctor Barclay, como médico infectólogo, una persona exquisita en su trato, en su trabajo, en su compromiso, y un profesional de primer nivel, de los mejores de nuestro país. Él nos acompañó como comunidad en toda la pandemia, aceptando el requerimiento de la prensa, por ahí cuando está ocupado, trabajando los periodistas llamándolo para que nos dé algún dato, que nos dé un aliciente, que nos cuente qué podemos hacer, qué no, cómo íbamos, ¿no? Porque cada día teníamos, usted recordará, los encuentros diarios con la información que provenía de Viedma. La doctora Mercedes Ibero nos contaba día a día la cantidad de casos, los infectados, las altas y tristemente los fallecimientos. El doctor Barclay estuvo con la comunidad permanentemente trabajando, atento, asesorando, y hoy fuimos a charlar con él para que nos dé su parecer a 5 años del comienzo de la pandemia. Por suerte pasaron 5 años ya. La verdad que fueron momentos muy críticos, donde en lo que respecta al sistema de salud, todavía me acuerdo esa conferencia de prensa que dieron acá los jefes de las terapias con el director del hospital en abril del 21, donde no había más camas en todo Bariloche para internar un paciente, y todos los que había en terapia intensiva eran todos pacientes con COVID, muchos de ellos con asistencia respiratoria mecánica. Yo creo que ese punto que fue tan dramático no lo tenemos que olvidar, porque ahora me parece que nos olvidamos de la historia, por lo que veo en el consultorio. Hay que acordarse de lo que fue la enfermedad que ocasionó 130.000 muertos en Argentina, ocasionó lo reportado 7 millones de muertos en el mundo, y se calcula que las muertes reales, directas o indirectas, son 3 veces mayores, más de 20 millones de muertos, lo que lo ubica entre las 5 pandemias más importantes de la historia de la humanidad registradas. Me acuerdo cuando al principio que se subestimaba esto y se hablaba de la gripecita. Lo que quiero recordar que en la pandemia del 2009 con la gripe A, H1N1, que fue una pandemia de gripe, hubo 250.000 muertos. Hubo 7 millones de muertos, se calcula que más de 20 con lo que dije antes. O sea que fue catastrófico. Paralelamente vi una respuesta que la verdad que me sorprendió, habiendo vivido la pandemia de SIDA, que en su momento y al principio me tocó vivir que había muchos profesionales que no querían tocar a los pacientes. Me sorprendió la respuesta del personal de salud, que se arremangó
y estuvo al lado de los enfermos, y el hecho de varios profesionales, enfermeras y médicos que murieron durante la pandemia contagiados de sus pacientes. En un principio la respuesta de la población general, que después también fue decayendo, y ese aplauso a los profesionales de la salud se generó en discriminación y en cuestionamientos a raíz de repetir cuestiones que estaban demostradas científicamente y que la gente no quería escuchar. Y después vino toda esa cuestión negacionista, vino toda esta historia de las falsas noticias, que se hablaba con una liviandad que me espanta, escuchando opiniones de personas sin ninguna formación, tratando de imponer esas ideas por sobre el estudio de los mejores datos científicos que disponíamos. O sea que hay sensaciones de todo tipo a lo largo de la pandemia y 5 años después. El aislamiento que fue tan cuestionado, y yo creo que se extendió demasiado en Argentina y podría haberse hecho más como sectorizado por situaciones epidemiológicas, pero digamos, en ese momento a mí me tocó intervenir en algunas instituciones que me pidieron consejo, y lo que veíamos que el personal, por ejemplo, era muy prudente y muy estricto en el cumplimiento de las normas de aislamiento, y se contagiaban no en el ambiente de trabajo, sino que se contagiaban en sus casas, por el contacto irrestricto con amigos y familiares. Entonces, lo que aprendimos, y eso fue un error de la Organización Mundial de la Salud, que el barbijo sirve, y los barbijos sirvieron, utilizados focalmente, y se va como perdiendo el valor cuando se alarga en el tiempo y en contextos fuera de los ambientes de trabajo, porque se pierde consistencia. Entonces, es lo que veíamos, que la gente, cuando se habilitaron los restaurantes, entraban al restaurante con barbijo y se lo sacaban para comer, ¿sí? Eso, digamos, no tiene ningún sentido. O hemos visto escenas que a esta altura son grotescas, como helicópteros persiguiendo a un remero que iba en el medio de la nada remando sin posibilidad de contagio a nadie, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la vacuna, que se generaron las vacunas en un tiempo récord, en menos de un año, y hoy sedimentaron, y hay vacunas que no se vuelven a utilizar y no se van a volver a utilizar, y otras que se siguen utilizando, pero se calcula que las vacunas evitaron la muerte de 30 millones de personas. Porque nosotros nos olvidamos de la situación que conté de abril del 2021, que no había más camas, y todos conocemos familiares o personas conocidas de Bariloche que murieron por neumonía bilateral, por COVID, y personas que tenían factores de riesgo y otras que no tenían factores de riesgo. Y todo eso queda como en el olvido, y ahora todo este desarrollo de vacunas y todo lo que se habló alrededor de las vacunas y las cosas infundadas que se dijeron y otras que son ciertas, vacuna de AstraZeneca generaba trombosis, mucho menos que la enfermedad de COVID, y se dejó de utilizar, ¿sí? Pero en esa situación dramática que acabo de contar, las vacunas salvaron 30 millones de vidas, se calcula. Entonces, también generaron más revuelo, porque también hubo como una corriente hasta ese momento, o un poco antes. Lo que se decía en la ciencia era incontrovertible, y a partir de ese momento se generaron dudas con la ciencia. Yo me acuerdo cómo lo criticaron a Anthony Fauci en Estados Unidos, que era Trump le acaba de sacar la custodia personal, porque opinaba en contrario a lo que opinaba él. Un prócer intachable en la ciencia, como inmunólogo, con los avances que hizo en el HIV, etcétera, etcétera, y cómo lo criticaba cualquiera con argumentos absolutamente pobres, y eso me dio mucha pena. Y en nuestro día a día, hoy, 5 años después, si nos volviera a ocurrir algo así, ¿hemos aprendido? No, yo creo que no aprendimos nada.
Me acuerdo que alguna vez hice una nota en la pandemia que me pidieron una opinión si pensaba que después de esto iban a cambiar las cosas en el mundo. Y yo creo que no cambió nada. Y si uno ve la pandemia de gripe mal llamada española del 18, donde murieron 40, 50 millones de personas en el 18, antes de la era antibiótica, porque muchos de esos se murieron con neumonía por neumococo, que era una bacteria que complicaba a la gripe, y revisa qué aparecía en la comunidad, en las sociedades. Apareció lo mismo que apareció con la pandemia del COVID un siglo después. Me parece que no aprendemos eso. Hay un poema de Mario Benedetti que me gustaría compartir con usted, que fue pertinente en el comienzo de la pandemia, cuando estábamos angustiados, cuando estábamos tristes, cuando no sabíamos qué sería de nosotros y de nuestros seres queridos en breve. Y dice lo siguiente: cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y con este texto y con este spot con que nosotros dábamos la bienvenida al año 2021, nos vamos a la pausa. Llegamos al final de uno de los años más duros que nos tocó vivir. Nadie puede moverse de su residencia. En este tiempo de grises y encierro nos alumbró la bondad y el sacrificio de los trabajadores de la salud, que lo dieron todo, algunos hasta la vida. Nos queda la tristeza de los que se fueron solos, sin despedidas, de lo que quisimos decir y no pudimos, y nos oprime el pecho. Así nos asomamos a un nuevo año, un nuevo desafío que enfrentamos con lo que tenemos, con lo que aprendimos, que estar juntos es a 2 metros, que los besos se lanzan al viento y los abrazos se dan con el alma.